el sexto punto nos va a ayudar a lograr la autosuficiencia. Y si les pido que levanten la mano, muchos de ustedes saben que este es un mensaje que hemos escuchado todo el tiempo. A veces también definimos mal el concepto de autosuficiencia. O sea, parece que ese concepto nos enfoca en que solamente tenemos que procurar montar nuestros negocios y ser independientes de cualquier otra actividad. Y fíjense lo que dice la doctrina en cuanto a esto y lo que nos han enseñado los profetas. Primero, mejoran nuestras oportunidades laborales. Cuando estamos hablando de laboral, estamos hablando de que yo puedo ir a una organización y a medida que, por supuesto, yo esté preparado, yo comienzo a prepararme en este término, en esto que yo estoy haciendo, entonces voy a hacerme, por supuesto, me va a ver como un talento que ayuda a la organización y por eso voy a tener mejor posición y voy a poder encontrar, si estoy buscando empleo, voy a ser mucho más atractivo que otras personas que no tengan el nivel de educación que yo puedo tener. También reduce el tema de la dependencia. Esto sí ya va a lo que se nos ha enseñado. O sea, a medida que nosotros reducimos el hecho de la validación externa, nos hace mucho menos dependientes de otras cosas. Y fortalece muchísimo lo que es nuestra dignidad, esa dignidad personal. Porque cuando nosotros estamos preparados, cuando nosotros nos hemos educado, cuando nosotros hemos hecho todo el esfuerzo por lograr ese nivel que nos va a poner un poquito más alto que otro, por supuesto nuestra dignidad personal va a crecer. Y esto nos genera, por supuesto, confianza. Y si lo hacemos y sabemos que la autosuficiencia es un principio del Evangelio. Séptimo punto que conseguí, dice, vamos a honrar con el estudio los talentos que Dios nos. O sea, ¿de qué manera yo identifico o sé cuáles son mis talentos? Eso sería una pregunta que se la puede dar como reflexión, que ustedes puedan analizar. ¿Cuáles son sus talentos? ¿En qué áreas ustedes son fuertes? Yo sé que en alguna instancia, cuando pensé en el taller, también pensé en que podía ayudar a los adultos solteros, los jóvenes adultos solteros. Tienen algunas todavía dudas de qué cosas yo puedo estudiar, en qué cosas yo puedo ir y dedicar mi tiempo que va a ser valioso, y en algunos países inclusive va a ser un tema económico. Entonces, ¿cómo puedo yo dirigir mis esfuerzos a algo que realmente me gusta? Y cuando esto llegue a mi mente, pienso en los consejos que he dado, es que nosotros podamos en un momento que estemos solos, reflexionar sobre en qué cosas yo considero que soy bueno. Y yo les aseguro que no va a ser como la parábola de Mateo 25, que al hombre le dieron un solo talento y le escondió. A lo mejor si tiene un solo talento, bueno, ahí está. Tiene el 1000%, tiene usted para desarrollarlo y ser exitoso. El que tiene varios talentos, entonces, que sé que todos lo vamos a tener, lo que pasa es que a veces nos hemos realizado, nos hemos como que concientizado. Para eso, como les dije, mi consejo, cuando estén solos, tomen un cuaderno, una hojita y escriban allí en qué cosas consideran ustedes que son buenos. Yo siento que soy bueno discursando, yo soy bueno en cantar, soy bueno en tocar un instrumento. ¿En qué cosas soy bueno? Una vez si tengo varias cosas, entonces las voy a enumerar de mayor a menor. ¿Cuál considero que es la más top, la más alta en la que yo soy el mejor? Yo me considero el mejor en eso. Y así voy colocándole una puntuación. Y en esa, si es la primera, en la que me voy a enfocar para yo desarrollar. Siempre recordaba el tema de una hermana que quedó viuda. Una vez lo leí en una leona, y esta hermana quedó viuda
necesitaba ahora, todo el tiempo había ayudado, los quehaceres del hogar, era una ama de casa, pero ahora estaba sola y necesitaba seguir adelante con la familia. Y recuerdo que algo que ella recomendó o que recordó era que ella, la iglesia, la había preparado también para ciertas actividades que se podían hacer y que te podía dar también para mantenerte. Entonces estaban buscando una persona que ayudara a montar eventos especiales, bodas, fiestas, todo esto. Y ella recordó que por años fue presidenta de la Sociedad de Socorro. Entonces, ¿qué más podía hacer? Primero había liderado grupos, ya era una líder. Y sabía que ella podía organizar eventos, porque hacía actividades para la Sociedad de Socorro y la iglesia. Y en eso se dedicó y así pudo conseguir empleo, inclusive montar después su propio negocio para eventos especiales. Entonces, ese talento que tenemos, lo tenemos identificado y podemos enfocarnos en hacerlo. Ahora ya yo tengo mi talento definido, ¿qué estoy haciendo con él? ¿Soy uno más del montón? ¿O yo comencé a buscar la manera a través del internet, que es una bendición ahora, de poder buscar cosas buenas que me ayuden a fortalecer ese talento que yo tengo? Aún dentro de nuestras profesiones. Cuando yo estudié el mercadeo me gustó porque el mercadeo tenía que ver con productos. Y el mercado va cambiando. La forma de comunicar o de presentar un producto va cambiando. Entonces, es un desafío, pues yo lo tomé como un desafío, porque sabía que no iba a poder decir, bueno, ya me gradué, estudié y ya, me acosté a dormir, ya sé lo que tengo que hacer. No, tengo que estar estudiando constantemente, viendo videos, informándome, porque el mercado y la forma de consumir cambia. Entonces, ese talento sigue desarrollándose. El octavo punto es que nos prepara para los desafíos del mundo. Este es un mundo sumamente competitivo, hermanos. Competitivo. Cuando usted, como el punto anterior, cuando usted cree que ya es el mejor, hay 5 más, 10 más que pueden hacer mejor lo que usted hace. Entonces, yo tengo que prepararme y tengo que ir manteniéndome en la ola, como decía la autoridad. Tengo que mantenerme en la copa de la ola, lo más alto, para que yo pueda seguir laborando, pueda seguir obteniendo el ingreso que necesito para poder ser autosuficiente. Y por lo menos aquí en Estados Unidos, donde yo estoy en Riverton, en Utah, y un fenómeno que me he conseguido que me ha hecho mucho ruido a mí. Espero que si alguna vez deciden venir acá o tienen planes de estar aquí, eviten este fenómeno, y es con la descendencia, con los hijos. Hay un fenómeno que se llama los no-sabo kids. Los no-sabo kids son los niños que son de padres latinos y que los padres latinos, no sé por qué razón, hay muchas razones, pero la principal es que no les enseñan el idioma. Entonces les enseñan, ellos van aprendiendo el español, porque el inglés lo pueden hablar bien, pero van aprendiendo el inglés y el español de una forma atropellada, como uno de estos misioneros que nosotros llegan a nuestros países y que van aprendiendo el español. Y entonces a mí por lo menos me ha generado un choque, porque yo he dicho es cómo le quitan, cómo hacen que pierdan un segundo idioma. O sea, cómo le quitan una ventaja que nos va a ayudar en esta tierra. Porque entre más idiomas podamos lograr, nos da mucha más ventaja que otras personas. Entonces ustedes ven a un jovencito que yo digo a veces le falta, no sé, toda su cara, su aspecto es de un latino, pero lo escuchan hablar y si cierran los ojos, piensan
piensan que es uno de estos norteamericanos que está aprendiendo a hablar español. Entonces eso a mí me ha hecho mucho ruido aquí. Y felicito cuando tengo la oportunidad que escucho a padres o a niños o a jóvenes, porque van creciendo y el español no lo van aprendiendo como deben. Y cuando los escucho hablar los dos idiomas bien, felicito a los padres, definitivamente, porque saben que es valioso que sus niños no pierdan el idioma, su idioma, y aún su cultura, porque pudieron nacer aquí, pero tienen la cultura latina, y eso también lo pierden. Entonces hace como que ruido cuando tú quieres hablarle de la cultura de ellos y no saben cuál es la cultura de la que vienen. Entonces, además de la limitante del idioma, no saben cuál es la cultura del país de sus padres. Y es absurdo porque aquí, quieras o no, aquí tu niño va a aprender el idioma, porque va a ir a una escuela, va a tener amiguitos que van a hablar el idioma, la lengua nativa, el inglés. Entonces, no podemos dejar que se pierdan en la neurosa aprendiendo solamente el idioma inglés y mi idioma con el que yo le voy a dar una ventaja se lo quite. Entonces, comparto con ustedes eso que veo como una debilidad aquí. Y estos desafíos del mundo también, cuando estamos preparados, nos van a dar discernimiento. Vamos a tener claridad, lucidez en muchas cosas. En cualquier tema que venga, nosotros vamos a estar claros. Y si hemos aprendido también, nos hemos formado dentro del Evangelio, no hay doctrina absurda que nos va a hacer desviar. Es increíble, hermanos, a veces como el hecho de no prepararnos bien, el hecho de no tener a veces lo que decimos 4 dedos de frente, que nuestro discernimiento se vuelve tan absurdo que hay personas que nos manipulan. Hay personas que nos manipulan y que se apoyan inclusive en como aprendemos en el templo, como trabaja Satanás, con escritura a medias, y entonces nos hace que nos desviemos de realmente lo que la doctrina de Cristo y de cómo tenerla como vivienda. Entonces, cuando ya nos preparamos, el discernimiento va a estar mucho más claro en nosotros. También vamos a tener, por supuesto, un pensamiento crítico. Vamos a poder decir, ya va, está bien, se me está enseñando esto, el mundo está diciendo esto, pero esto es razonable, está bien, va a ayudar en algo a la gente. A veces nos dejamos llevar por viento de doctrina, y eso, cuando estamos preparados a nivel de educación, difícilmente vamos a poder llevarnos a ese viento de doctrina, nos va a poder arrastrar. Y, por supuesto, nos da la capacidad de responder con sabiduría. Recordaba algunos años atrás, yo no sé si alguno de ustedes, y me sucedió tristemente aún, después de haber regresado a una misión, después de ser un consejero, hubo un momento hubo un programa de televisión que le hicieron mucha publicidad en mi país, en Venezuela, hace muchos años, y la cosa esta se llamaba el Hercóbulus. No sé si alguien alguna vez escuchó de eso, espero que no. Y este Hercóbulus era un programa, y yo estaba tan atontado por tanta publicidad que le habían hecho a este programa, que me dejé llevar y vi el programa, y era tan impresionante, le digo, hace unos años atrás, no quiero imaginarme si hubiese habido inteligencia artificial como la de ahora, que en ese programa decía que el mundo iba a llegar un satélite, una broma grande, era un planeta, si no me equivoco, que los científicos habían hablado de él, pero la gente, otros científicos lo querían dar a conocer. Y la tontería esta era que este planeta iba a llegar un momento próximo
naciones en todo el mundo. Y, por supuesto, íbamos a comenzar a morir como raza humana y vamos a desaparecer porque la inundación era como otro diluvio. Y hermano, les reconozco que en ese momento yo me dejé llevar por esa tontería de ese programa y debiendo de doctrina. Y me fui muy preocupado. Y como les dije, tenía preparación, había trabajado como obispo, como consejero, y esto me aturdió y estuve como 2 o 3 días pensando en qué iba a hacer si esta cosa ocurría, porque como les dije, era algo que se veía muy real. Y les confieso que lo único que me calmó vino de mi hermana de sangre, mi única hermana Milagro. Y conversando con ella por la preocupación, le dije que tuvo una semana pensando si construía un arca de Noé o qué hacía. Sí, soy sincero. Y entonces pensando en esto, le comenté a ella, mi hermana, y le dije, ¿sabes qué? Vi este programa y va a pasar esto, y tenemos que prepararnos. Mi hermana miembro de la iglesia también fue la que me dio la calma y el bálsamo. Y me dijo, David, recuerda que a Noé se le prometió que la tierra no iba a ser destruida nuevamente por un diluvio. Y por eso se dio como señal del pacto el arco iris. Uy, hermano, volví a ser yo. Y lamenté el haber creído esa tontería que había creído. Pero fíjense como algo tan básico. Yo había olvidado de que el Señor había dado una promesa y que la tierra iba a ser se iba a volver a destruir por una inundación. Así, en muchas ocasiones nos agarran fuera de base, como decimos en Venezuela, por no prepararnos. Y entonces cualquier viento de doctrina nos sacude. Recording in progress. Entonces tenemos la bendición, o debemos tener esa bendición de prepararnos. Y el estudio nos prepara para este tipo de cosas. Que yo pueda en algún momento decir o corregir algo que se enseñe. Y para esto les pido, no busquen como que la contra, no busquen quién nos va a hablar de lo malo. Y yo me voy a preparar para cuando me pregunten algo que no tiene sentido, es algo contra la doctrina de la iglesia, yo me voy a preparar en ese tema. No, prepárese con lo que usted conoce, prepárese con lo que está en los manuales, prepárese con lo que está en las escrituras. Y la verdad que usted aprendió es lo que va a refutar o va a corregir lo que otro esté diciendo que es falso. Recordaba un caso de un obispo en mi tiempo que él comentaba, sirvió por cierto en Bolivia, no sé si alguien de Bolivia, y él comentaba de que en una oportunidad él salió, él estaba solo, era un misionero ya con tiempo, pero su compañero no había llegado y él había tenido que salir con un joven. Y este joven, él no sabía quién era, pero este jovencito se había preparado también, tenía su nivel de educación. Y fueron a visitar a una persona que era un médico. Y este médico, cuando ellos presentaron la lección de la palabra de sabiduría, el médico comenzó a refutarle y le dijo, mira, no, eso no está bien, porque tu cuerpo necesita cafeína, porque tu cuerpo necesita esto. Entonces, su palabra de sabiduría más bien va contra la parte médica. Entonces, él dice que él que era un misionero con tiempo, se quedó paralizado, se quedó mudo, pero no sabía qué responder. Y el que respondió fue el joven. Y el joven, casualmente, era un estudiante también de medicina. Y le dijo, sí, pero ¿sabe usted que a través de estos medios, de este tipo de alimentos, usted va a suplir todo eso que usted está diciendo que el cuerpo necesita? Y el médico le dijo, tienes razón, y se quedó callado. Entonces, prepárense con la verdad, con lo que está en los manuales, con lo que el liderazgo de la iglesia les ha enseñado,
si hay que aclarar una verdad, aclárela con lo que usted ha aprendido del Evangelio. Muy bien. El noveno punto es ayuda a enseñar mejor el Evangelio. Por supuesto, a medida que tenemos mayor preparación, inclusive podemos ver que yo sé que muchos de ustedes, el hecho de comenzar a participar en la iglesia, de poder compartir un testimonio desde el púlpito, nos prepara a que nosotros podamos hablar mejor en público. ¿Cuántos de nuestros niños que hemos llevado a la primaria, nosotros comienzan desde pequeñitos a darles un mensaje, un discurso, le llaman discurso de 2 o 3 líneas, y ellos se van preparando? Imagínense cuando llegan ya a un nivel de escolar o a nivel universitario o de high school o de la escuela superior, cómo ellos presentan muy bien porque están acostumbrados, están expuestos a que en algún momento se les dio para que hablaran en público. Van perdiendo aquello que llaman el miedo a hacerlo. Entonces, por supuesto, al tener más educación vamos a poder compartir con voz de trompeta, siendo mucho más eficaces en comunicar mensajes, porque estamos preparados para hacerlo. Podemos dar mejores explicaciones, vamos a aprender también como hemos aprendido de la iglesia a ser amable con nosotros, a hablarle a personas inclusive que no conocemos, que nos llegan a la capilla y que lo vemos por primera vez, y sin embargo nosotros hemos aprendido que tenemos que sonreírle y extender la mano. Entonces nos volvemos unos buenos relacionistas públicos. Pero si eso también lo hemos traído porque hemos aprendido a través de la formación, por supuesto que va a tener un mayor impacto. Y el número 10, Tatán, es que los profetas han enfatizado constantemente el hecho de que tenemos que estudiar. Y quiero mencionar 4 de los profetas que investigué. El primero, Brigham Young. Brigham fue uno de esos 4, pero el primero fue el profeta Joseph Smith. ¿Recuerdan cuando se estableció lo de la escuela de los profetas? ¿Qué se estaba haciendo? Allí como dice Matías Comera, en 1988, los estaban preparando, porque ellos iban a ser los líderes de la iglesia, una iglesia que estaban haciendo y necesitaba buenos líderes. Y esos buenos líderes, como dicen los versículos 77 y 78, debían ser enseñados en todo, en buena doctrina, en lo que estaba bajo la tierra, arriba en la tierra, todo, tenían que ellos formarse, porque ellos ya no podían, ya tenían que dejar de ser esos granjeros, que eran a veces sin formación, sin educación, tenían que educarse y formarse. Brigham Young fue uno de esos 2 ejemplos, de la transformación que tuvo, inclusive en el carácter, que era un hombre de mucho carácter, él logró hacer cambios importantes. El profeta José Smith, con todo lo que hizo, escribir los artículos de fe, o sea, hubo un cambio en ellos importante porque se formaron y se educaron. Y por supuesto, profetas modernos como Gordon B. Hinckley, como Spencer W. Kimball, el profeta fallecido Nelson. Recordaba el caso de Spencer W. Kimball porque en mi libro, hace muchos años cuando estuve, yo toco varias experiencias y anécdotas que he escuchado, están en mi libro. Y una de esas era que había aprendido que el profeta Kimball era un hombre muy mayor, y sin embargo él se seguía preparando, seguía siendo autodidacta. Él seguía estudiando a pesar de la edad que tenía. Entonces, esto lo pude validarlo, porque casualmente hace como 15 días me reuní con uno de los misioneros que me enseñó el Evangelio, y yo sabía que había una conexión con él, y era que su hermana estaba casada con un nieto de Spencer W. Kimball, y ratificó esto. Me dijo, yo no sé si era a nivel universitario, pero sé que él estudió mucho y se preparó. Entonces, cada uno de ellos ha sido como que un impulsador de lo que es la importancia que nosotros podamos formar y podamos
podamos ser como también un ejemplo para esa generación que viene detrás de nosotros, que nosotros le comencemos a poner la barra tan alta, ¿no? Por lo menos en lo personal yo pensé que debía seguir estudiando porque yo quería superar a mi padre. Entonces mi padre llegó a ser, como decimos en Venezuela, un bachiller, a terminar su high school, pero yo no quería ser bachiller, yo quería ir un poco más allá y logré un tercer nivel. Entonces también era la barra que mi esposa y yo nos pusimos porque queríamos seguir estudiando para que mis hijos también tuviesen una barra un poquito más alta. Entonces ya no va a querer tener un posgrado, sino que llegaran a ser unos doctores y pudieran entonces seguir y que la generación futura también siguiera aprendiendo. Porque sé que cualquier cosita, cualquier conocimiento que logremos en esta tierra, mis queridos hermanos, se va a levantar con nosotros en esa resurrección. Y vamos a tener también oportunidades de poder ayudar a otros a que puedan alcanzar ese nivel. Quiero cerrar esta participación con una leyenda urbana que aprendí hace muchos años dentro de la iglesia, por cierto, que decía que cuando se dio lo de la Revolución Francesa, se tomó a los hijos de los reyes, a los monarcas, a la gente que tenía influencia, se tomó a un príncipe de ellos. Y a ese príncipe se lo llevaron los que estaban en contra de este nivel de reyes y se lo entregaron a unos ladrones. Esto era para humillar al rey porque querían que su hijo, que era un príncipe, se convirtiera en un ladrón, en alguien malo. Y se lo llevaron y se lo entregaron. Entonces los hombres esto le dieron, esta gente hispana le dijo, mira, conviértelos a ellos, llévatelos para que roben, porque queremos humillar al rey. Entonces se llevaron al príncipe y cada vez que ellos iban a robar en algo, lo tenían en la calle y cuando ellos robaban, corrían y el príncipe no corría, se quedaba parado. Entonces tenían que agarrar y llevárselo a empujones para que no los atraparan. Y así cada cosa que iban a hacer mala, el príncipe se quedaba parado y no actuaba. Y le dijeron a los hombres, a estos perversos, le dijeron, miren, estos son problemas. Este muchacho es un problema. Cada vez que él nos va a hacer que nos capture, y le digan, pónganlo a pasar hambre, para que él se vea obligado a robar comida y así poder vivir. Lo hicieron pasar hambre y el jovencito estaba muriendo de hambre porque no robaba para comer. Entonces también le dijeron, mire, ahora va a morir porque él no quiere robar para comer, prefiere morir. Entonces cuando ellos ya no pudieron más, se fueron a entrevistar los perversos con el joven y le dijeron, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás obedeciendo el plan y por qué no estás robando? ¿Y por qué prefieres morir antes de robar? Y el joven solamente les respondió, porque yo he sido formado para ser un rey, no un ladrón. Mis queridos hermanos, sé que esto es una realidad que puede aplicar en nuestra vida. Tenemos aquí todo el potencial para nosotros desarrollarnos y alcanzar los niveles más altos que podamos querer y lograr en esta tierra. Si es a nivel de educación, podemos que hacerlo. Somos príncipes porque nos estamos desarrollando para ser reyes. Y es mi oración de que cada uno de nosotros pueda alcanzar y pueda trazarse metas si no las tiene en este momento para hacerlo. Y lo dejo con ustedes en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, ¿nos podría repetir los 10 puntos, por favor? Así en breve. A ver, lo dice, anota. Ajá. Primero, el conocimiento es eterno. Sí.
Recuerden que les hablé que este conocimiento lo apoya la Escritura de Doctrinas y Convenios, la sección 88, 118. O sea, perdón, les corrijo, es la 130, 18, 39. 39 si van a leer mucho, pero el 18 y 19 estaría bien. El segundo, ya notaron ese, el segundo es, Dios manda a aprender. O sea que es un mandamiento. Y está el soporte está en Doctrina y Convenios, en la sección 88, el versículo 118. El tercero, te hace más fácil servir. Cuarto punto es, fortalece tu fe, no la debilita. Quinto, mejora tu capacidad como líder. Sexto, te ayuda a ser autosuficiente. Séptimo, honra los talentos que Dios te dio. Octavo, te prepara para los desafíos del mundo moderno. Noveno, te ayuda a enseñar mejor el Evangelio. Y el número 10, lo menos importante, los profetas han enfatizado constantemente que debemos estudiar. Gracias, hermano.